Bueno, entonces vamos a continuar con el formalismo del potencial eléctrico. Entonces, bueno, básicamente tenemos lo siguiente. Formalismo del potencial eléctrico. Entonces acá en el formalismo del potencial eléctrico lo que nosotros hacemos es que relacionamos el concepto de potencial con el concepto de trabajo, ¿cierto? Entonces, acá vamos a ver cuál es el concepto de potencial eléctrico y que no ha de ser confundido con el concepto de diferencia de potencial eléctrico. Listo, entonces vamos a ver. Potencial eléctrico. Entonces una energía por unidad de carga requerida para desplazar una partícula con carga Q a través de una trayectoria. Entonces, básicamente, entonces básicamente este concepto está muy ligado al del concepto de trabajo. Bueno, cierto, entonces es un concepto que está muy ligado al concepto de trabajo. Ahora vamos a ver algo que nos va a ayudar a visualizar cuáles son las consecuencias de que una fuerza conservativa realice trabajo sobre el concepto de potencial eléctrico. Para eso vamos a recordar un teorema que ya habíamos visto en clase, que es el teorema de Helmholtz. Entonces, ¿qué dice el teorema de Helmholtz? Bueno, es un poquito complejo, pero uno lo puede resumir de alguna forma. Uno puede decir lo siguiente. Uno podría decir que un campo vectorial está completamente determinado si se conocen su divergencia y su rotacional. Ese es el teorema de Helmholtz. Entonces ahora vamos a ver desde un punto de vista conceptual, no tanto tan matemático, sino conceptual, cuál es la divergencia. Básicamente, nosotros tenemos lo siguiente: divergencia. La divergencia de un campo tiene que ver con una característica de su naturaleza de campo vectorial y son sus líneas de campo. Entonces, por ejemplo, para el caso de campo eléctrico, si nosotros tenemos acá, vemos que tenemos acá una carga puntual. Esta carga puntual, vamos a dibujarla más grandecita, así, es una carga puntual positiva. Parece que a la tablet se le están acabando las pilas. Bueno, entonces esta es una carga puntual positiva. Por eso el signo más ahí en la mitad. Una carga puntual positiva nosotros hemos visto en el tema de flujo eléctrico, que es una carga puntual
cuyas líneas de campo salen de la carga. Y nosotros, digamos que cuál es la física de eso, eso suena un poquito abstracto, pero la física de eso es que si nosotros colocamos una partícula positiva en la vecindad de esa carga puntual positiva, esa partícula positiva se va a acelerar en dirección radial hacia afuera de esa carga. Ahora nosotros podemos ver que en el caso de estas líneas, esas líneas divergen de la carga puntual positiva que está generando el campo, ¿cierto? Entonces ese es el concepto, divergen de esa carga. Ahora vamos a ver cuál sería el caso de la carga puntual negativa. Si yo tuviera acá una carga puntual negativa y yo colocara una carga puntual positiva en su vecindad, naturalmente esa carga puntual positiva tendría ahora la tendencia de acelerarse, pero hacia la carga puntual negativa, ¿cierto? O sea que las líneas de campo estarían entrando a la carga puntual negativa. ¿Cierto? Bueno, entonces ese sería el concepto de las líneas de campo de una carga puntual negativa, que en este caso son líneas de campo que no divergen, sino que convergen a la carga, ¿cierto? Entonces en este caso nosotros podríamos decir que las líneas de campo, un segundo que la memoria de la tablet se le está bajando la pila. Las líneas de campo eléctrico divergen de la carga puntual positiva. Y en este otro caso nosotros podemos decir que las líneas de campo eléctrico convergen a la carga puntual negativa, ¿cierto? Entonces, digamos que esa es básicamente como la lógica de las líneas de campo de cargas puntuales que tienen una geometría radial. Ahora, desde el punto de vista de la divergencia, entonces nosotros simplemente podemos decir que en este caso la divergencia del campo eléctrico E es mayor que cero porque las líneas divergen de la carga puntual que genera el campo. Y en este caso la divergencia del campo eléctrico E es menor que cero porque, contrario al caso de la carga puntual positiva, las líneas de campo convergen, ¿cierto? Entonces ese es un concepto de divergencia que nosotros podemos tener. Naturalmente hay una forma
matemática para calcular la divergencia, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos decir que la divergencia de un campo vectorial arbitrario f es simplemente el producto punto entre el operador gradiente y un campo vectorial f, ¿cierto? Entonces ese es el concepto de la divergencia que nosotros trabajamos en campos vectoriales. Ahora, ¿quién es ese operador gradiente? En coordenadas cartesianas, el operador gradiente es simplemente la derivada parcial con respecto a x en y más la derivada parcial con respecto a y en j más la derivada parcial con respecto a z en k. Y de esta forma la divergencia en coordenadas cartesianas viene dada por producto punto entre el operador gradiente y el campo, es simplemente el producto punto entre un vector cuyas componentes son las derivadas parciales con respecto a x, y, z, con un vector cuyas componentes son x, y, z, ¿cierto? O sea que esto básicamente es el producto de componente a componente y después la suma. Entonces la derivada del campo en x con respecto a x más la derivada del campo en y con respecto a y más la derivada del campo en z con respecto a z. Esto en coordenadas cartesianas. Nosotros también tenemos, por ejemplo, en coordenadas curvilíneas, podemos decir que en coordenadas, ahí tengo un problema de memoria con la tablet, en coordenadas esféricas el operador gradiente viene dado por nabla igual a la derivada con respecto a r en dirección a r más 1 sobre r por la derivada con respecto a teta en dirección a teta más 1 sobre r seno de teta por la derivada con respecto a phi en dirección a phi, ¿cierto? Entonces así la divergencia del campo eléctrico bueno, otra vez la memoria de la tablet. A ver. En coordenadas esféricas viene dada por simplemente divergencia de E va a ser igual a la derivada
del campo en dirección R con respecto a R ya no tiene vectores porque esto es un número, porque un producto punto más 1 sobre R por la derivada del campo en teta con respecto a teta por 1 sobre R ahí más 1 sobre R seno de teta por la derivada con respecto a phi de E sub phi, ¿cierto? Entonces esa es, por ejemplo, la divergencia del campo en coordenadas esféricas. Ahora, la divergencia del campo, como habíamos dicho del teorema de Helmholtz, tiene que tener algún valor para poder que el campo esté determinado. Entonces tenemos que conocer su divergencia. Entonces, para conocer la divergencia del campo eléctrico, vamos a derivar la ley de Gauss en forma diferencial. Entonces, ley de Gauss en forma diferencial. Bueno, entonces, ¿cómo se enuncia la ley de Gauss en forma diferencial? Primero que todo, la escribimos en forma integral, que es la que conocemos. La integral doble sobre S de E punto de A es igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0. Pero la carga encerrada o encerrada se puede escribir como carga encerrada igual a la integral triple sobre un volumen que contiene la carga naturalmente de la densidad volumétrica de carga por el diferencial de volumen, ¿cierto? Entonces, eso es básicamente la forma como nosotros podemos escribir la carga encerrada en términos de una integral triple. Ahora, digamos que si nosotros reemplazamos eso en la ley de Gauss, entonces reemplazando en la ley de Gauss, entonces nosotros obtenemos lo siguiente: tenemos que la integral doble sobre una superficie del producto punto entre el campo eléctrico y el diferencial de área, que es carga encerrada sobre epsilon sub 0, básicamente queda como la integral triple sobre un volumen de ρ de R sobre epsilon sub 0 por diferencial de volumen, ¿cierto? Entonces, veamos que ahí hemos llegado a un cuello de botella, pero podemos hacer uso de un teorema. Entonces, hay un teorema que nos va a relacionar a nosotros integrales dobles e integrales triples que tiene la divergencia de algo. Entonces, vamos a enunciar un segundo acá. Enunciamos el teorema de la divergencia de Gauss. Bueno, un momento que se cuadre la memoria de la tablet. Bueno, de la divergencia, no está memoria. Me va a tocar que vaciar la memoria de la tablet, aparentemente. Bueno, enunciamos el teorema de la divergencia
de Gauss. Un segundo. Bueno, entonces, ¿cómo enunciamos ese teorema? Bueno, vamos a ver si de pronto nos sirve un poquito borrar estos videos que tenemos acá, que de hecho no son tan pesados, pero pues, bueno, entonces ahora si enunciamos el teorema de Gauss podemos escribir lo siguiente. Un segundo que está congelada la tablet. Bueno, debemos esperar un segundo a que se descongele la tablet para que podamos continuar trabajando. No parece que el dispositivo no quiere funcionar. Bueno, un segundo, chicos. Ya miramos a ver qué podemos hacer. A ver, miremos si utilizamos notas de Samsung. Sí, aparentemente esta plataforma no tiene ese problema. Pero esta plataforma sí. Entonces, bueno, mientras que se arregla esta plataforma, vamos a utilizar la plataforma de las notas de Samsung. Entonces, íbamos enunciando el teorema de la divergencia de Gauss Entonces, ¿qué obtenemos nosotros? Obtenemos que si nosotros tenemos una integral triple de la divergencia de un campo vectorial arbitrario con respecto a un volumen, se puede demostrar que esta integral triple es idénticamente igual a la integral doble sobre una superficie cerrada del producto punto entre ese campo vectorial y el diferencial de área, ¿cierto? ¿Eso qué implica? Eso implica que en el caso de que nosotros tengamos, por ejemplo, la ley de Gauss escrita en esta forma, como la integral doble sobre una superficie cerrada de E punto de A, y esto igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0, o lo que es igual a la integral triple de rho de R sobre epsilon sub 0 por dB. Si utilizamos el teorema de la divergencia sobre esta expresión, entonces nosotros podemos observar básicamente que estas dos integrales van a ser las mismas, pero para F igual al campo eléctrico. Por lo tanto, podemos escribir que la integral triple sobre B de la divergencia del campo eléctrico por diferencial de B es básicamente igual a la integral de rho de R sobre epsilon sub 0 por dB. Bueno, me faltó acá una integral. Como estas dos integrales triples son idénticas, entonces nosotros debemos asumir que los integrandos también lo son. Entonces, de esta forma, nosotros podemos decir que
la divergencia del campo eléctrico es básicamente igual a ρ sobre epsilon sub 0. Entonces, y esta que acabamos de demostrar acá se conoce como la ley de Gauss en forma diferencial. Listo. Vamos a ver qué pasó con esto acá. Bueno, parece que esta plataforma sacó la mano aparentemente. Puede que no sea la tablet, sino que sea la plataforma. Entonces, vamos a seguir escribiendo acá. Bueno, entonces, básicamente, nosotros ya de esta forma hemos podido definir una divergencia para el campo eléctrico. Como habíamos enunciado en el teorema de Helmholtz, tenemos que definir una divergencia y un rotacional, ¿cierto? Y ese rotacional nosotros podemos demostrar que es lo siguiente. Entonces, el rotacional del campo eléctrico se puede demostrar que es igual a cero. Bueno, y esto en el equilibrio electrostático. Ahora, eso es el equilibrio electrostático. Cuando estamos por fuera del equilibrio electrostático, entonces nosotros podemos demostrar que el rotacional del campo eléctrico es básicamente proporcional a menos la derivada de la inducción magnética con respecto al tiempo, ¿cierto? Entonces, pero digamos que eso no lo vamos a considerar en este curso. Entonces, bueno, ahora, ¿qué significa que el rotacional del campo eléctrico sea cero? Entonces, básicamente, lo que nosotros podemos hacer es pensar en qué significa primero que todo, qué significa el rotacional de algo. Entonces, supongamos que nosotros tenemos una gráfica de un campo vectorial en el plano XY. Entonces, supongamos que nosotros graficamos un campo vectorial y nos da como algo así. Entonces nosotros básicamente que podemos decir que este campo vectorial está circulando, ese es el concepto. Como nosotros podemos decir que este campo vectorial está circulando, entonces podemos decir por ende que su rotacional es diferente de cero. Para este campo vectorial que yo tengo acá, supongamos que esto es un campo vectorial f de x, y. Eso significa que el rotacional de f de x, y es diferente de cero, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa que el rotacional del campo eléctrico sea cero? Básicamente que no está rotando. Y nosotros lo podemos ver claramente porque, como habíamos visto en las anteriores ilustraciones, el campo eléctrico es un campo vectorial cuyas líneas, ya sea que son divergentes o convergentes a un punto. Es básicamente son unas líneas que exhiben este comportamiento, ¿cierto? Bueno,
Y para el caso de la carga negativa, entonces nosotros habíamos dicho que el comportamiento de las líneas de campo eran convergentes. Entonces, básicamente, las líneas de campo convergen a un punto. Entonces, bueno, entonces, ahora cuando nosotros vemos ese comportamiento de los campos eléctricos, nosotros podemos ver claramente que el campo eléctrico no está rotando, el campo eléctrico simplemente está convergiendo a un punto o divergiendo de un punto. Por lo tanto, entonces en el equilibrio electrostático nosotros debemos de decir que su rotacional es cero. De acá nosotros podemos ver claramente que el rotacional del campo eléctrico es igual a cero. Bueno, entonces, ¿qué implica? Ahora vamos a estudiar las implicaciones de que su rotacional sea igual a cero. Entonces, ¿qué implica que su rotacional sea igual a cero? Tiene las siguientes implicaciones. Hay un teorema del cálculo vectorial que enuncia lo siguiente. Entonces, teorema del cálculo vectorial. El teorema del cálculo vectorial que tenemos en mente es que el rotacional de el gradiente de un campo escalar G es igual a cero. Esto implica ¿qué implica esto? Que si existe un campo vectorial, por ejemplo, si existe un campo vectorial F cuyo rotacional sea igual a cero, esto necesariamente implica que ese campo vectorial ha de poder escribirse como el gradiente de un campo escalar G, ¿cierto? Entonces esto es una implicación directa. Después vamos a ver esta implicación a la inversa, usando el teorema de Stokes. Entonces, en este caso, lo que nosotros podemos decir es que básicamente si el rotacional del campo eléctrico es igual a cero, esto implica que el campo eléctrico ha de poder escribirse como el menos gradiente de una función potencial. Y como la fuerza eléctrica es simplemente igual a Q por el campo eléctrico, ¿cierto? Entonces, ¿esto qué implica? Implica que la fuerza es igual a menos Q por el gradiente de un potencial, y esto implica que esto es igual a menos el gradiente de Q por una función potencial, y esto es menos el gradiente de una función potencial U, ¿cierto? De aquí obtenemos que esa función potencial U que llamamos energía potencial es simplemente la carga por la función potencial phi, que de ahora en adelante la vamos a llamar potencial eléctrico. Entonces phi la vamos a llamar potencial eléctrico. Entonces básicamente la implicación de que el rotacional sea cero es que el campo eléctrico está asociado con una fuerza conservativa. Entonces, rotacional del campo eléctrico igual a cero, F igual a Q por E, conservativa. Listo. Entonces ahora, como ya hemos podido definir que
el campo eléctrico se puede expresar como el menos gradiente de una función potencial. Entonces ahora vamos a ver esa función potencial que es en términos del trabajo. Listo. Entonces, porque el trabajo, sabemos que el campo eléctrico lo podemos relacionar con una fuerza, que en este caso hemos demostrado que es conservativa, según lo que habíamos visto en nuestro repaso de mecánica, y así entonces podemos evaluar el trabajo de esa fuerza conservativa. Entonces, el trabajo realizado por la fuerza eléctrica F se puede escribir así. Entonces, ¿cómo podemos escribir? Esto puede ser el trabajo entre A y B es igual a la integral entre, digamos, RA y RB, entre dos radios o dos distancias de F punto dl, y habíamos visto que F simplemente es menos Q, un Q sub 0, por entonces esto queda menos Q sub 0 por la integral entre RA y RB de E punto dl. Ahora, por definición, vamos a adoptar que phi, delta phi no, phi, el potencial eléctrico entre dos puntos, bueno, la diferencia de potencial eléctrico entre RB y RA, que es igual a delta phi, es igual a menos la integral entre RA y RB de el producto punto entre el campo eléctrico y el diferencial de línea. Es decir, la diferencia de potencial eléctrico es básicamente esa integral de línea, o sea, esto de acá es menos delta phi. Y así, entonces, así podemos expresar el trabajo realizado como W A sub B, W sub AB igual a menos Q sub 0 por la diferencia de potencial. Así, entonces podemos ver que la diferencia de potencial es básicamente el menos trabajo realizado entre A y B por unidad de carga Q sub 0, y esto va a ser simplemente la diferencia de energía potencial por unidad de carga. Listo, entonces ese es el concepto de diferencia de potencial eléctrico, y que eso, digamos, tiene alguna semejanza con lo que habíamos visto acá, pero este PDF, esta plataforma pues se bloqueó. Entonces, donde habíamos dicho que la energía por unidad de carga requerida para desplazar una carga a través de una trayectoria era el potencial eléctrico, y entre dos puntos es la diferencia de potencial eléctrico, ¿cierto? Entonces ahora nosotros podemos hacer esto también a la inversa y podemos decir lo siguiente. Entonces,
Partiendo de la definición de potencial eléctrico, entonces podemos ver lo siguiente. Si partimos de la definición de potencial eléctrico, podemos ver que delta phi va a ser igual a la menos integral entre RA y RB de el campo eléctrico, punto diferencial de línea, y esto es igual a menos la integral entre RA y RB de la fuerza sobre Q sub 0 punto de L. Esto es igual a menos 1 sobre Q sub 0 por la integral entre RA y RB de F punto de L, y nosotros sabemos que esta simplemente es la definición del trabajo entre A y B, por lo que esto es menos WAB sobre Q sub 0, ¿cierto? Entonces, básicamente, ya nosotros podemos interiorizar que esa es la definición de potencial eléctrico y que tiene una relación con trabajo. Entonces, o diferencia de potencial eléctrico. Voy a escribir diferencia de potencial eléctrico. Entonces, gráficamente, nosotros podemos ver la diferencia de potencial eléctrico desde el punto de vista matemático, como lo acabamos de derivar, que delta phi es igual a menos la integral entre RA y RB del producto punto entre el campo eléctrico y de L. Ahora, en este caso, lo que nosotros podemos, digamos que podemos decir de la diferencia de potencial eléctrico, como lo comenzamos inicialmente, es que tenemos una carga. Vamos a ver que acá hay una carga Q sub 0 que queremos desplazar a través de una trayectoria. Este es un punto a una distancia RA del origen, y este es un punto a una distancia RB, ¿cierto? Entonces queremos desplazar esa partícula a través de una trayectoria entre estos dos puntos. Entonces básicamente nosotros lo que queremos hacer es desplazar la carga a través de esa trayectoria. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta para calcular el trabajo realizado o el trabajo que tenemos que realizar para trasladar esa carga? Básicamente tenemos que tener en cuenta si hay campos eléctricos en el alrededor, ¿cierto? Entonces, ese es el concepto. Bueno, entonces en este caso, nosotros vamos a considerar o vamos a suponer que hay una carga puntual acá en el origen que produce campos eléctricos en direcciones radiales. Bueno, entonces en ese caso lo que nosotros requerimos es determinar cuál es la componente del campo eléctrico sobre el diferencial de línea de esa trayectoria. Entonces, digamos que lo que nosotros tenemos que hacer es simplemente proyectar este campo eléctrico en la dirección del diferencial de línea, ¿cierto?
Bueno, entonces como el campo eléctrico de esa región tiene una simetría esférica, entonces vamos a explotar esa simetría esférica y vamos a decir que la diferencia de potencial eléctrico es básicamente menos la integral entre RA y RB del campo eléctrico con simetría esférica, que será Q sobre 4pi epsilon sub 0 R al cuadrado en AR, producto punto con el diferencial de línea. Ahora, ¿quién es el diferencial de línea ahí? Entonces hay que ver una cosa. El diferencial de línea en coordenadas esféricas es de R en AR más R de teta en a teta más R seno de teta de phi en a phi. Como nosotros sabemos que la única componente del diferencial de línea cuyo producto punto con el campo eléctrico no es cero es esta primera, entonces simplemente colocamos acá dr en AR, ¿cierto? Y esto nos va a dar menos Q sobre 4pi epsilon sub 0 por la integral entre RA y RB de dr sobre R al cuadrado. Entonces esto es menos Q sobre 4pi epsilon sub 0, esa integral da menos 1 sobre R y esto lo volvamos entre RB y RA. Esto es Q sobre 4pi epsilon sub 0 por 1 sobre RB menos 1 sobre RA, ¿cierto? Entonces la diferencia de potencial, que a su vez simplemente es phi de RB menos phi de RA. De acá nosotros podemos obtener lo siguiente por comparación. Si comparamos estas dos ecuaciones, esta y esta, podemos ver que si phi de R es Q sobre 4pi epsilon sub 0 por R, delta phi es eso que tenemos ahí, Q sobre 4pi epsilon sub 0 por 1 sobre RB menos 1 sobre RA, ¿cierto? Entonces de acá ya podemos definir el potencial de una carga puntual como esto. Bueno, entonces ahora nosotros ya sabemos que la diferencia de potencial es el trabajo por unidad de carga requerido para trasladar una carga desde un punto A hasta un punto B en contra de un campo eléctrico, por eso el signo menos. Pero bueno, eso es la diferencia de potencial. ¿Qué es el potencial? ¿Cierto? Entonces, digamos que esa es todavía una pregunta que no nos hemos contestado. ¿Qué es el potencial? Entonces, sabemos qué es la diferencia de potencial, pero ¿qué es potencial eléctrico? ¿Qué es potencial eléctrico? Entonces, básicamente, potencial eléctrico lo podemos definir de la siguiente forma. Es el trabajo por unidad de carga requerido, trabajo o energía. Vemos que eso es lo mismo, trabajo o energía por unidad de carga requerido para desplazar una carga desde un punto de referencia R0 hasta un punto a una distancia R del origen, tal que el potencial en R0 sea igual a 0. Ese es el potencial eléctrico. Entonces, el potencial eléctrico phi de R
básicamente es menos la integral entre R0 y R del campo eléctrico producto punto con el diferencial de línea, ¿cierto? Entonces, en este caso, lo que nosotros podemos ver es que para una carga puntual, como nosotros conocemos ya cuál es el campo eléctrico para una carga puntual, entonces nosotros también podemos aplicar esto y decir, entonces phi de R para una carga puntual va a ser igual a menos la integral, y vamos a ver que en este caso si R0 tiende a más infinito, vamos a obtener el potencial debido a una carga puntual que obtuvimos acá. Entonces esto es la menos integral desde R0 hasta R del campo eléctrico, que es Q sobre 4pi epsilon sub 0 R al cuadrado en AR, producto punto con dr en AR. Esto es igual a menos Q sobre 4pi epsilon sub 0 por la integral entre R0 que tiende a más infinito y R de dr sobre R al cuadrado, y esto es básicamente menos el límite cuando R0 tiende a infinito de Q sobre 4pi epsilon sub 0 por menos 1 sobre R entre R y R0, ¿cierto? Entonces acá esto simplemente es igual al límite cuando R0 tiende a más infinito de Q sobre 4pi epsilon sub 0 de 1 sobre R menos 1 sobre R0. Ahora, si R0 es muy grande, entonces este término acá es muy pequeño, o sea que tiende a 0, por lo que esto es igual a Q sobre 4pi epsilon sub 0 R, y esto coincide con la expresión para el potencial debido a una carga puntual que habíamos obtenido anteriormente. Bueno, básicamente entonces esto que nos deja de enseñanza, que para una carga puntual el potencial eléctrico es el trabajo por unidad de carga requerido para desplazar una carga desde un punto de referencia, que en este caso es más infinito, es decir, para desplazar una carga desde el infinito hasta un punto a una distancia r del origen tal que phi de R0 sea 0. Para el potencial de una carga puntual, entonces podemos utilizar el infinito como punto de referencia. Eso no lo podemos utilizar en el caso de otras distribuciones de carga, ¿cierto? Entonces, como vamos a ver, para el caso de otras distribuciones de carga esto no aplica, ¿cierto? Entonces solo aplica para el caso de una carga puntual. Para el caso de otras distribuciones de carga simplemente escogemos a R0 de manera arbitraria, de forma tal que el potencial en R0 sea igual a 0. Bueno, entonces ya en el próximo video entonces vamos a continuar con energía potencial eléctrica, y después vamos a hacer unos ejemplitos sobre diferencia de potencial y potencial debido a distribuciones esféricas y distribuciones cilíndricas. Bueno, entonces por el momento esto es todo.